¿Y si ese miedo que sientes mientras oras es Dios observándote? ¿Alguna vez has sentido que algo o alguien te está mirando cuando oras en la madrugada y te invade un miedo inexplicable? ¿Qué pasaría si te dijera que eso que tanto te asusta no es el enemigo, sino la mirada amorosa de tu Padre Celestial? Aleluya. Dios es bueno. Te hablo con el corazón encendido y el espíritu sensible. Hoy no es un día cualquiera. Hoy es un momento divino. El cielo se abre para quien cree, no para quien grita. Dios no se manifiesta por el volumen de tu voz, sino por la condición de tu corazón. Quiero llevarte en una historia real, una que marcó mi vida para siempre. Una madrugada donde el miedo me paralizó y al mismo tiempo, Dios me habló. Mira, muchas veces hemos creído que mientras más horas estemos de rodillas, mientras más gritamos o usamos palabras rebuscadas, más rápido Dios va a responder. Pero, ¿y si te digo que hay algo que mueve a Dios a hablarte más que tus oraciones? ¿Sabes qué es? Tu miedo. Sí, como lo lees. Tu miedo. Recuerdo que tenía apenas 16 años. Estaba empezando a conocer a Dios de verdad. Oraba de madrugada, pero lo hacía con la luz encendida, porque no soportaba la oscuridad. Hasta que una noche, Dios me dijo claramente en mi espíritu: apaga la luz. Yo quiero verte orar en la oscuridad. Mi corazón se aceleró. Mi mente empezó a imaginar todo tipo de cosas, sombras, demonios, espíritus. Pero algo dentro de mí también sentía una fuerza mayor, algo más profundo. Dios quería enseñarme a vencer el miedo que me alejaba de su presencia. Esa misma semana, Dios me retó aún más. Levántate a la medianoche y sube a la montaña frente a tu casa. Allí te hablaré. Yo me resistí. Le dije: Señor, ¿y si me asaltan, y si hay animales, y si no vuelvo? Pero su voz fue clara y suave. Si tú vences este miedo, verás mi gloria. Y lo hice. Subí con el corazón palpitando, con el alma temblando, pero con los ojos puestos en él. Cuando llegué a la cima, el silencio era absoluto. Las estrellas eran mis únicas compañeras. Y en ese instante, sentí una presencia detrás de mí. No la vi. No la escuché. La sentí. Todo mi cuerpo se estremeció. Quise correr. Pensé, ¿es un demonio, un espíritu? Pero entonces recordé Mateo 14:26. Los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua. Y pensaron que era un fantasma. El problema no fue el miedo. El problema fue lo que pensaron cuando sintieron miedo. Ellos vieron a Jesús, pero lo interpretaron como algo maligno. Eso es lo que muchos hacemos en la oración. Sentimos una presencia y de inmediato la ligamos a lo oscuro, a lo satánico. Pero, ¿y si es el Espíritu de Dios? Jesús no los reprendió por tener miedo. Al contrario. Él se les acercó y les dijo: no teman, soy yo. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Dios no siempre se manifiesta con paz desde el primer momento. A veces llega como un viento recio. A veces su presencia es tan intensa que tu cuerpo no lo entiende, y por eso tiemblas. Pero eso no significa que sea el enemigo. Quizás a ti también te pasa. Te levantas a orar a las 3 de la mañana. Apagas la luz, cierras la puerta, y en cuanto te arrodillas, sientes que alguien te observa. Y te da miedo. Quieres encender la luz. Quieres terminar rápido. Pero, escucha bien. Eso que sientes no es el diablo. Es Dios viéndote en el secreto. Mateo 6:6 dice: tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Él ve. No dice escucha, dice ve. Él te está observando cuando lloras. Cuando no tienes palabras. Cuando te arrodillas solo por fe, aunque por dentro estás lleno de temor. ¿Sabes por qué te da miedo? Porque la oscuridad no es solo ausencia de luz. Es la cuna donde Dios forma a sus guerreros. Los profetas no fueron formados en salones iluminados. Fueron procesados en cuevas, desiertos y prisiones. David fue ungido en secreto. Moisés habló con Dios en la soledad del monte. Jesús oraba de madrugada, en lugares desiertos. Y tú, estás en ese mismo proceso. Hace poco Dios me pidió algo más radical. Me dijo: sube a la azotea del edificio a las 2:12 de la noche. Yo obedecí. Cuando llegué arriba, había 3 hombres esperándome. Mi primer pensamiento fue: voy a morir. Pero algo me dijo: tranquilo,
estoy contigo. Resulta que esos hombres estaban ahí buscando droga. Pero al verme, se alejaron. Uno de ellos incluso me miró y dijo: hermano, ¿usted es cristiano? ¿Puede orar por mí? Ese día entendí algo. Cuando obedeces en medio del miedo, Dios transforma tu temor en autoridad. Quiero hablarle a tu espíritu ahora mismo. No dejes que el miedo te robe tu revelación. Dios te está observando. Y cada vez que apagas la luz y te arrodillas con el corazón temblando, Él desciende. No es el enemigo. Es tu Padre. Él te ve. Él te ama. Y Él se manifiesta en lo secreto. Si esta palabra te estremeció, no la guardes para ti. Comparte este video con alguien que ora de madrugada y ha sentido miedo. Déjale saber que no está solo. Que Dios lo está mirando, con amor. Suscríbete, activa la campanita y comenta. Yo creo que Dios me ve en lo secreto. Recibe paz. Recibe gozo. Y que la poderosa mano de Dios te atrape este día, en tu lugar secreto. Amén. ¿Y si ese miedo mientras oras no es el diablo, sino la señal de que Jehová llegó? ¿Alguna vez has sentido que mientras estás orando, una presencia te observa en silencio? ¿Has escuchado un ruido en medio de tu oración y lo primero que pensaste fue, es el enemigo? ¿Qué pasaría si te dijera que eso que tú llamas miedo, no es el infierno visitándote, sino el cielo descendiendo? Un día, a las 3:11 de la madrugada, me desperté con el corazón agitado. Sentí como si alguien estuviera parado justo en la puerta de mi habitación. No lo vi, pero lo sentí. Ese escalofrío que me recorrió la espalda, esa sensación de no estoy solo aquí. Me hizo querer prender la luz. Me hizo querer interrumpir mi oración. Y justo antes de hacerlo, escuché en mi espíritu una voz suave y firme que dijo: no temas. Soy yo. La mayoría de los creyentes han sido entrenados para asociar lo espiritual con lo visual. Si ven algo blanco, dicen que es de Dios. Si es oscuro, lo rechazan. Pero, ¿sabías que la Biblia dice que Dios habita en la oscuridad? Éxodo 20:21 dice: entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Sí, en la oscuridad. Eso significa que si estás esperando ver una luz cegadora para confirmar que es Dios, quizás nunca lo veas. Porque Jehová no siempre llega con luces brillantes. A veces entra en silencio, como una sombra que se posa sobre tu vida. Cuando era más joven, yo pensaba que cada vez que sentía miedo durante la oración, era porque un demonio me estaba rondando. Así me lo enseñaron. Así lo creí. Pero una noche, mientras oraba con los ojos cerrados y la luz apagada, sentí una presencia tan densa que me paralizó. No podía moverme. Y entonces recordé el versículo. Mateo 14:27. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el mar. Pero en vez de reconocerlo, pensaron que era un fantasma. El miedo confundió su discernimiento. ¿Y si hoy te está pasando lo mismo? ¿Y si la presencia que tú rechazas con miedo es justamente la respuesta divina que tanto esperaste? Muchos oran para que Dios venga. Pero cuando Él se manifiesta, huyen. Porque nos enseñaron a buscarlo en la luz. Pero Él viene en la oscuridad. Nos enseñaron a sentir paz. Pero el primero sacude todo tu ser, y luego te susurra al alma: estoy aquí. Proverbios 29:25 dice: el temor del hombre pondrá lazo. Eso significa que tu propio miedo puede convertirse en una trampa espiritual. Si le temes a los demonios, los invocas. Si le temes a los problemas, los atraes. Porque el miedo es una llamada directa a lo que temes. Y esto funciona tanto para lo bueno como para lo malo. El salmista escribió en el Salmo 46:10: estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Dios no dice: corre cuando me sientas. Él dice: quédate quieto. Porque cuando Jehová desciende, todo tiembla. Moisés se acercó a la oscuridad, porque allí estaba Dios. Los profetas caían como muertos cuando los ángeles se les aparecían. Josué se enfrentó al ángel con espada, pensaba que era enemigo, y era Jehová. Juan, en Apocalipsis, cayó al suelo como muerto cuando vio al ángel. Entonces, ¿por qué tú y yo creemos que cuando sentimos temor, es el diablo? ¿Será que nuestro temor está mal direccionado?
Hay una diferencia abismal entre el temor del mundo y el temor de Jehová. Si cuando oras y sientes una sombra, dices, algo malo viene, es porque tu mente ha sido programada por el mundo. Pero si cuando sientes esa sombra, esa presión, esa presencia, tú dices, Jehová llegó, entonces estás siendo entrenado para lo sobrenatural. Y aquí te lanzo una bomba espiritual. La mayoría de las veces que los ángeles aparecen, no traen cánticos celestiales. Traen espada. Traen juicio. Traen dirección. Y su presencia asusta. Tienes que aprender a discernir desde tu espíritu. No desde tus ojos. No desde tus emociones. Jesús no se molestó porque los discípulos tuvieron miedo. Él les habló por causa del miedo. Tu miedo puede ser una señal de que el cielo quiere hablarte. No reprimas el momento. No lo malinterpretes. ¿Qué debes hacer cuando sientes esa presencia? Quédate quieto. No salgas corriendo. Estás frente a lo eterno. No preguntes con duda. El enemigo se disfraza de ángel de luz y puede engañar al que duda. Deja que el Espíritu te revele la verdad. No le preguntes a la presencia quién es. Discierne desde tu interior. El Espíritu dentro de ti reconoce lo que viene del cielo. Abre tu corazón. Dios no grita, susurra. Y solo los que están en quietud lo escuchan. Amado, te voy a decir algo que puede cambiar tu vida de oración para siempre. Cuando sientas miedo, no reprimas. Reconoce. Cuando sientas que alguien te observa, no reprendas. Agradece. Porque esa presencia puede ser el mismo Jehová diciéndote: tened ánimo, soy yo. Si esto te estremeció el alma, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que ora de madrugada. Con alguien que ha sentido miedo. Pero no sabía que Dios se esconde en la oscuridad para revelar su luz. Déjame tu comentario. Yo reconozco a Dios en la oscuridad. ¿Y si el miedo que sientes es una puerta a lo sobrenatural? El mensaje que cambiará tu vida. ¿Y si el miedo que estás sintiendo no es el enemigo, sino la invitación de Dios? ¿Y si eso que tanto te aterra no viene para destruirte, sino para transformarte? Esa fue exactamente la pregunta que se hizo Pedro, justo antes de caminar sobre el agua. Déjame contarte una historia. Era de madrugada. El viento golpeaba fuerte. Las olas eran incontrolables. Y los discípulos estaban solos, en medio del mar. Jesús no estaba con ellos. Estaban llenos de temor. Sentían que todo se iba a hundir. Y de repente, lo imposible sucedió. Una silueta apareció caminando sobre el agua. Pero no lo reconocieron. Pensaron que era un fantasma. Se llenaron de más miedo. El corazón les latía con fuerza, como cuando tú no sabes qué va a pasar mañana, como cuando tu cuenta bancaria está en ceros, o cuando el diagnóstico del médico no tiene cura. El miedo llegó con fuerza. Pero fue en ese instante cuando Jesús habló. Tened ánimo. Yo soy. No teman. ¿Te das cuenta? Jesús no eliminó el mar. No detuvo el viento. No calmó la tormenta. Solo dijo, soy yo. Y eso fue suficiente. Lo que viene después es lo que me estremece cada vez que lo leo. Pedro, el mismo Pedro que muchas veces fue impulsivo, esta vez hizo algo diferente, le habló al miedo. Le habló al que caminaba en medio de él. Dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¡Wow! Pedro no pidió que Jesús viniera a él. No esperó que la tormenta pasara. Pidió permiso para caminar en medio del miedo. ¿Tú te atreverías? La mayoría de nosotros, al sentir miedo, huimos. Nos escondemos. Dejamos que el miedo gane. Pero Pedro se metió en el agua. Y fue en ese instante cuando empezó a caminar en lo sobrenatural. Aquí viene el principio poderoso. Para experimentar lo sobrenatural, no puedes quedarte en la barca. Tienes que caminar sobre el miedo. Tienes que quedarte en el momento difícil. No huir. No retroceder. Porque el miedo solo se vence cuando lo enfrentas. Y escucha esto. Ese miedo solo viene una vez, hasta que aprendes a pararte firme. La próxima vez que llegue, ya no tendrá poder sobre ti. Dios no te quiere esconder del miedo. Dios quiere enseñarte a gobernar en medio del miedo. Por eso dijo: Estad quietos y conoced que yo soy Dios.
No dijo, corran. Dijo, quédate. Quédate y mírame actuar. Quédate y ve lo que hago con tus imposibles. Quédate y descubre quién soy yo. Ahora bien, ¿sabes por qué Moisés fue diferente? Porque cuando todos temblaban desde lejos, Moisés se metió en la densa oscuridad donde Dios estaba. La Biblia dice que Dios habitaba en la oscuridad. ¿No te parece contradictorio? ¿No se supone que Dios es luz? Sí, pero también habita en lo que no entiendes, en lo desconocido, en lo que te da miedo. Ahí es donde Él te espera. Moisés se metió. Pedro se lanzó. ¿Y tú, vas a seguir esperando que Dios venga a donde tú estás? Te lo digo con amor. El problema no es que Jesús no se está moviendo. El problema es que tú sigues esperando que Él venga a tu zona de confort. Pero Dios está esperando que tú vayas a donde Él está. En el riesgo, en la fe, en lo sobrenatural. La dirección ya te la dio. Te dijo que habita en lo desconocido. Y ahora, te toca a ti dar el paso. Jesús caminó sobre las aguas. Pedro le dijo, manda que yo vaya. Y caminó. Hasta que volvió a mirar las olas, y se hundió. Porque en el momento que dejó de mirar a Jesús, el miedo volvió a tener poder. ¿Estás viendo el patrón? El miedo solo gana cuando tú dejas de ver a Jesús. No se trata de que el miedo desaparezca. Se trata de que tú aprendas a caminar sobre él. Ahora, escucha esto con atención. Cuando Jesús llegó a la barca, todo volvió a la normalidad. Pero el milagro no está en la barca. El milagro está sobre las aguas. El milagro está donde se necesita fe. ¿Quieres una vida sobrenatural? Entonces deja de pedirle a Dios que venga a tu lugar seguro. Y empieza a caminar hacia donde Él está. En el riesgo, en la visión, en el lugar donde todos temen ir. ¿Sabes qué sucede cuando tú vas a donde está Jesús? Tu carne desaparece. Tu lógica se calla. Y nace el Espíritu. Eso fue lo que le pasó a Moisés. Él entró en la oscuridad. Y fue transformado. Jesús se transfiguró delante de sus discípulos. Y Pedro también fue transformado. Porque dio el paso. ¿Sabías que para caminar sobre el agua necesitas convertirte en espíritu? Sí. No puedes hacer lo imposible con una mente limitada. Y aquí está la clave. La mente es el pie del espíritu. Donde va tu mente, va tu vida. Donde pones tus pensamientos, se alinea tu realidad. Pero aquí está el peligro. Si en tu mente hay mentira, nunca vas a manifestar lo espiritual. Puedes imaginar millones. Pero si crees que nunca los tendrás, jamás llegarán. Puedes imaginar sanidad. Pero si crees que el cáncer es invencible, te hundirás. Por eso Jesús dijo que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. No solo en espíritu, también en verdad. La imaginación sin verdad no tiene poder. La mente necesita verdades que la impulsen. Y aquí va la última bomba espiritual. La verdad que tú crees es la realidad que tú creas. Si crees que no puedes, no podrás. Si crees que es imposible, nunca lo verás. Pero si hoy decides creer que sí puedes caminar sobre el agua, entonces lo harás. Pedro lo hizo. No porque fuera especial, sino porque decidió creerle a Jesús más que al miedo. ¿Y tú? ¿Vas a seguir esperando que Dios venga a tu tormenta? ¿O te vas a levantar y vas a caminar hacia Él, sobre tus miedos? Porque en ese paso, en ese salto de fe, es donde ocurre lo sobrenatural. ¿Alguna vez has sentido que el miedo te paraliza, justo antes de un gran avance? Juan estaba sentado en la oscuridad de su habitación, con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Afuera, una tormenta rugía como si el cielo mismo estuviera gritando. Pero no era la tormenta lo que lo tenía así. Era el miedo. Ese tipo de miedo que no se ve, pero que lo sientes en los huesos. Tenía una decisión que tomar. Algo que Dios le había mostrado en sueños una y otra vez. Pero cada vez que se acercaba el momento, retrocedía. Y ahí es donde empieza esta historia. Porque lo que estás por escuchar no es solo una enseñanza, es una llave espiritual que puede liberarte del miedo de una vez por todas. Jesús dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Pero, ¿cómo se hace eso cuando estás temblando por dentro? El miedo no se va si corres. Ese es el primer principio. Muchos quieren que el miedo desaparezca, pero lo enfrentan huyendo.
Y déjame decirte algo, el miedo no se va cuando corres, se fortalece. Se alimenta de tu huida. Cada vez que huyes de lo que temes, ese miedo se vuelve más grande, más fuerte, más real, aunque en realidad sea solo una sombra. Juan, en nuestra historia, había huido muchas veces. Sabía lo que Dios quería. Sabía lo que tenía que hacer. Pero cada vez se decía, no estoy listo, ¿y si fallo? ¿Y si no es Dios? Preguntas que en realidad eran excusas disfrazadas de prudencia. Hasta que una noche, algo cambió. Quédate quieto. Esa noche, mientras oraba, recordó un versículo, estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Dios no le pedía correr, ni esconderse, ni reaccionar con miedo. Le pedía quietud. Y ahí está la clave. El miedo no se enfrenta con velocidad, sino con firmeza. Dios no te pidió correr. Te pidió quedarte. Mirar. Entender. Y desde ahí, actuar con fe. Porque solo cuando te quedas en medio del miedo, lo puedes conocer, y al conocerlo, te das cuenta de algo poderoso. No es tan grande como parecía. La mayoría de nuestros temores viven en la imaginación. Son gigantes en nuestra mente, pero en la realidad, son solo pruebas disfrazadas de monstruos. Moisés buscó la oscuridad. La Biblia dice que mientras el pueblo miraba de lejos, Moisés se metió en la densa oscuridad donde estaba Dios. ¿Te das cuenta del contraste? Los demás se alejaban de la presencia porque tenían miedo. Pero Moisés se acercó. Se metió. Cruzó el umbral de lo que no entendía. De lo que daba miedo. Y ahí, en esa oscuridad, escuchó a Dios cara a cara. Tú puedes quedarte en la barca como los demás, o puedes ser como Moisés, que caminó hacia el misterio, hacia la revelación, hacia lo sobrenatural. Pedro se metió en el agua. Ahora vayamos a otra escena, Jesús viene caminando sobre el agua. Los discípulos están aterrados, pensando que es un fantasma. Pero Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¡Qué osadía! Mientras los demás se aferraban a la seguridad del bote, Pedro quería caminar sobre lo imposible. Escucha esto, Pedro no caminó sobre el agua porque no tuviera miedo. Caminó sobre el agua porque reconoció la voz de Jesús y se atrevió a moverse hacia ella. Ese es el tipo de fe que transforma. Ese es el tipo de fe que cambia tu historia. La fe que camina sobre lo que antes te hacía temblar. Y aquí viene el punto crucial. Tú estás esperando que Jesús venga a donde estás, pero Él te está llamando a ir donde Él está. Ahí es donde muchos fallan. Queremos que Dios se acerque a nuestra comodidad, a nuestra zona segura, a nuestra lógica. Pero Jesús te está llamando a salir del bote, a caminar sobre lo que desafía tus sentidos, tu lógica, tus límites. La presencia de Dios muchas veces no está donde tú estás, está en la oscuridad donde Él habita. En lo desconocido. En lo que da miedo. Y tú decides, ¿esperas o avanzas? Estar en el Espíritu requiere más que imaginación. Sí, la imaginación es poderosa. Es parte de estar en el Espíritu. Pero no es suficiente. Porque puedes imaginar cosas todo el día, pero si en tu interior vives atado a una mentira, nada se va a manifestar. Jesús dijo que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. La verdad es esencial. Porque si tú imaginas que caminas sobre el agua, pero tu mente te dice eso es imposible, tu cuerpo nunca se moverá. Tu fe nunca se activará. La mente necesita verdad para funcionar en el espíritu. ¿Qué mentiras estás creyendo? Te dijeron que caminar sobre el agua es imposible. Te dijeron que sanar cáncer es imposible. Te dijeron que ser millonario es imposible. Te dijeron que vivir libre de ansiedad es imposible. Pero esas no son verdades. Son mentiras que aprendiste desde niño y que ahora están saboteando tu fe. Y aquí está el rema, lo que crees en lo profundo es lo que se manifiesta en lo externo. No es suficiente visualizarlo. Tienes que reemplazar la mentira con la verdad. Dios está esperando que te conviertas en sobrenatural. Pedro vio a Jesús en una forma diferente. Jesús estaba en espíritu. No se veía como siempre. Por eso pensaron que era un fantasma. Para caminar hacia Jesús, Pedro tuvo que dejar la carne. Tuvo que entrar en el mismo estado espiritual. Y ahí está la revelación. Cuando vas hacia Jesús, tú también te vuelves sobrenatural. Cuando Dios viene a ti, lo hace en lo natural. Pero cuando tú vas hacia Él, entras a su dimensión, lo eterno, lo invisible, lo milagroso.
Eso es lo que transforma tu vida. Eso es lo que hace que un hombre natural viva como un hijo del cielo. Hoy te pregunto, ¿vas a seguir esperando que Dios venga, o te vas a atrever a ir donde Él está? ¿Te vas a quedar en la barca con miedo, o vas a caminar sobre lo imposible? El miedo no se vence huyendo. Se vence quedándote, viéndolo a los ojos, caminando hacia Jesús. Y cuando te atrevas a dar ese paso, lo sobrenatural te seguirá. ¿Estás listo? Si este mensaje tocó tu espíritu, comenta "Yo camino sobre el agua" y compártelo con alguien que esté enfrentando miedo hoy. Suscríbete para recibir más mensajes como este y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos revelando los secretos del reino.